Hola Juan Carlos, buenos días. Hola Sofía, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien, gracias, ¿cómo va todo? Todo súper bien. Andrés está contigo, ¿cierto? Lo dejo ingresar a la sesión. Sí, sí, por favor, gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en estos días de descanso? Días. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía, gracias. Muy buenos días para todos nuestros afiliados, los que nos acompañan en la mañana de hoy. Mi nombre es Sofía Navas, yo soy directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Cartagena y para mí es muy grato estar dando la bienvenida a este comité tributario. Muchas gracias a todos los que se conectan de manera muy puntual, los que nos acompañan de manera consistente en estos espacios que con nuestro líder del comité pues generamos en pro de los intereses de los afiliados y con el fin de presentarles actualizaciones en materia tributaria. Para iniciar, le doy la bienvenida a Juan Carlos Arberáez, socio de la firma Crow y líder de este comité. Para los que no conocen, Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario y magíster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana. Juan Carlos tiene una amplia experiencia con más de 15 años brindando asesorías en derecho corporativo y por supuesto ya nos acompaña hace más de un año liderando este espacio. Juan Carlos y a tu equipo, muchas gracias como siempre por acompañarnos, por estar siempre presente y generar este espacio de actualización para nuestros afiliados. Este es tu espacio, tu casa, adelante. Sofía, muchas gracias a AmCham Cartagena, como siempre, por esta invitación y por este comité que nos permite, pues, transmitirles a los afiliados a AmCham Cartagena las situaciones, los temas de interés desde el punto de vista tributario que ocurren en el día a día y que van cambiando, y especialmente si recordamos que eh, tenemos una reforma que ha comenzado a regir a partir del 1 de enero del presente año y que además, pues, el tema de hoy remarca una relevancia en la medida en que pues acaban de pasar las asambleas ordinarias de accionistas o las reuniones ordinarias de socios de las compañías del país donde se debatieron los temas relacionados con utilidades, la distribución de utilidades y pues ya en caso de que se hayan decretado utilidades pues viene todo el tema del cálculo de la retención en la fuente y del cálculo de los dividendos grabados y no grabados. Y por eso, pues consideramos que puede ser de suma importancia para los afiliados a AmCham Cartagena esta presentación.
De entrada les pido excusas, pero he tratado de poner a funcionar el video de mi computador, pero por alguna razón hoy amaneció sin poderlo generar y solamente me está generando pues el fondo de la pantalla, pero no me genera el video de, de, de mí. Entonces, pues vamos a darle inicio a esta presentación con unos temas generales acerca de consideraciones respecto de la distribución de dividendos, partiendo de las consideraciones societarias. Luego vamos a abordar el tema de las consideraciones tributarias y vamos a hablar también de las consideraciones respecto del régimen holding en el tema de la distribución de dividendos y cómo aplicaría para las sociedades nacionales. En este punto, pues debemos partir de la regla general para la distribución de utilidades. Eh, en el tema de consideraciones societarias, pues tenemos que tener en cuenta los parámetros establecidos por la legislación mercantil y especialmente por el artículo 150 del Código de Comercio, que de manera general pues nos establece que la distribución de utilidades se hace en proporción a la parte pagada al valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. Digamos que debemos aclarar acá que los estatutos sociales son un contrato y como contrato pueden contener ciertas reglas que pueden no estar del todo establecidas en la ley mercantil, siempre y cuando no contraríen los designios o las normas de interés público que se establecen en el Código de Comercio. Es decir, que la regla general es que cada accionista debe recibir el valor de las utilidades sobre el valor porcentual de su participación, lo que conlleva que si un accionista tiene el 35% de las acciones, pues recibirá el 35% de las utilidades como regla general. Ahora bien, las utilidades se podrán repartir de forma distinta de acuerdo con los estatutos. Si los estatutos indican alguna regla o alguna norma diferente, pues podrá dicha decisión constar en el acta de la asamblea con la aprobación correspondiente por parte de los accionistas y bajo ese precepto pues se establecerá la regla para la distribución de utilidades a la cual tiene derecho cada accionista en la medida que la sociedad haya generado dichos dividendos. En este punto, pues también debemos señalar que no pueden distribuirse utilidades si ellas no están justificadas por balances reales y fidedignos, es decir, los estados financieros deben corresponder a la realidad económica de cada compañía y cualquier suma que se distribuya en contravención a este artículo no puede repartirse contra los asociados de buena fe, pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios siguientes mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma. Es decir, que si no hay una norma que contraríe y una persona tiene el 35%, tiene derecho al 35% de las utilidades. Si hay una determinación de algún accionista, de la asamblea de accionistas, donde se diga que una persona que tiene el 35% solamente tendrá derecho a recibir el 20% de las utilidades, y esta persona no estuvo de acuerdo y actuó de buena fe dentro de la asamblea o no estuvo presente, pues no se tendrá en cuenta dicha distribución y en ese sentido, pues solamente se podrá distribuir en los periodos subsiguientes una vez se reponga aquello que dejó de percibir este accionista. Esto pues es bueno tenerlo en cuenta porque es normal que en muchas asambleas se determinen ciertas reglas particulares que incluso pueden no estar contenidas en los estatutos o que no fueron objeto de discusión por el 100% de los asociados de una compañía. Los requisitos para la distribución de utilidades desde el punto de vista mercantil, ¿cuáles son? Que las utilidades consten en los balances donde se registre la ganancia obtenida durante el ejercicio, debe mediar una decisión adoptada por el órgano social que decide sobre la distribución de utilidades. Se deben tener en cuenta todas las reglas legales contenidas en las leyes mercantiles y se deben cumplir y observar los requisitos estatutarios. Esto es muy importante porque a veces en los estatutos se consignan normas o se consignan reglas particulares para cada compañía y al momento de la ejecución de las reuniones ordinarias o de las reuniones para distribuir los dividendos, no se tiene en cuenta o se olvida de aquello que se haya contenido en los estatutos y posteriormente pues vienen
situaciones de nulidad o de ineficacia de las actas y las decisiones. Entonces, cuando se trate de sociedades anónimas, debemos recordar que estas tienen por obligación una junta directiva y se debe contar con la autorización o con la aprobación de la junta directiva de ese proyecto de distribución de utilidades que se pondrá a consideración de la asamblea de accionistas en lo que corresponde a las sociedades anónimas. Es aquí donde también debemos recordar eh, que este tipo de situaciones pues llevan a que los asociados participen con total apertura e interés en las asambleas de accionistas. Ahora, ¿en qué momento podemos decretar la distribución de utilidades? Eh, de acuerdo con las leyes, pues el término que se prevé en los estatutos sociales generalmente corresponde a los 3 primeros meses siguientes al cierre de cada ejercicio, lo cual por regla general también corresponde a los meses entre enero y marzo de cada año. No obstante, podemos recordar también que la Superintendencia de Sociedades y las leyes mercantiles permiten tener más de un cierre al año y por lo tanto pueden establecerse reglas particulares para la distribución de utilidades. Ahora, se hace una pregunta y es, ¿puede decretarse el pago de utilidades más de una vez al año, como les puedo decir? Sí, sí es posible y digamos que seguramente muchos de ustedes escucharon o lo vieron el año anterior cuando estábamos haciendo el tránsito de la reforma a la reforma tributaria que derivó en la ley 2277, donde muchas sociedades realizaron una reforma a sus estatutos con el fin de poder distribuir las utilidades no de manera anticipada, sino dentro de los parámetros que se establecieron en esas reformas estatutarias. Puede decretarse la utilidad todas las veces en el año que lo definan los estatutos y para ello deben cumplirse los requisitos que miramos hace un momento. El contenido de la decisión de distribuir se debe presentar un proyecto de distribución de utilidades que, como les mencioné en las sociedades anónimas, corresponde primero a la elaboración y aprobación por parte de la junta directiva. Puede aprobarse por unanimidad o por la mayoría decisoria contemplada en los estatutos y asimismo debe fijarse el momento en que serán pagadas las mismas dichas utilidades o dichos dividendos a los asociados o accionistas de cada corporación. Es decir, dentro de la determinación, además de determinar y aprobar la distribución de utilidades, debe establecerse las fechas en las cuales se pagarán dichos dividendos a favor de los asociados, teniendo en cuenta que la misma ley mercantil, el mismo Código de Comercio, nos señala que dichas utilidades deberán distribuirse dentro del año siguiente a su decreto. Entonces es así como después de la asamblea y una vez aprobada en el acta el valor o el importe de las utilidades a distribuir más las fechas, pues corresponde a la administración cumplir con este designio y con este mandato que ha dado el máximo órgano social. En este punto, pues también debemos recordar que dichas utilidades pues deben tenerse en cuenta una vez decretadas y una vez establecidos los plazos, debe tenerse en cuenta lo que corresponde a los dividendos y participaciones grabados y no grabados en términos del artículo 49 del Estatuto Tributario y hacer la depuración correspondiente para poder llegar a contabilizarse de manera independiente la utilidad grabada y no grabada por el patrimonio de la sociedad. En este punto, Andrés, pues nos va a ayudar con todo el tema y el análisis de los puntos tributarios. Andrés es gerente de la práctica de impuestos y servicios legales de Crow y nos ha acompañado, seguramente ya muchos de ustedes lo habrán escuchado en estas sesiones que impulsamos con AmCham Cartagena para el conocimiento de todos los afiliados a AmCham. Andrés, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Em, bueno, como lo mencionaba Juan Carlos, em, pues desde el punto de vista tributario también la legislación establece que las utilidades se deben decretar con base en estados financieros fidedignos, debidamente cerrados y en el evento pues que tengan eh, revisor fiscal, pues con la respectiva opinión o dictamen del revisor fiscal que dé fe de la veracidad y razonabilidad de las cifras de la compañía y por lo tanto pues de la utilidad
que se haya presentado. Em, en este punto, pues digamos que la normatividad colombiana desde hace mucho tiempo em, ha establecido esta regla de analizar cuáles son los dividendos o participaciones grabados y no grabados. Em, y digamos que un poco la lógica de esta norma es poder identificar qué parte de la utilidad comercial ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad y qué parte no, principalmente por la aplicación de algún beneficio tributario o de alguna exención o de algún eh, descuento o beneficio tributario que permita que la sociedad, pues su utilidad no esté grabada a la tarifa general del impuesto a la renta. Em, entonces, pues digamos que hace muchos años las utilidades en Colombia, pues tributaban en principio solamente en cabeza de la sociedad que decretaba la utilidad, porque se entendía que no debía existir una doble tributación a nivel de sociedad y a nivel del socio. Por eso era que se hacía el análisis de participaciones o dividendos grabados y no grabados, donde los dividendos que tenían la naturaleza de grabados eran aquellos que no habían pagado impuesto a la renta en cabeza de la sociedad y por lo tanto debían tributar a nivel del socio. Y por el contrario, los dividendos no grabados eran aquellas utilidades o dividendos que provenían de una utilidad que ya había pagado impuesto a la renta en cabeza de la sociedad y por lo tanto la norma pues lo que buscaba era que el socio o el accionista no pagara sobre esa utilidad nuevamente un impuesto, porque se entendía que existiría una doble tributación en ese punto. No obstante, como ustedes saben, hace algunas reformas tributarias, quizás desde el año grabable 2016, nuestra norma cambió y entonces los dividendos o participaciones no grabadas eh, pues ya no se consideran un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional para el accionista, sino que sencillamente hacemos este cálculo de división de dividendos y participaciones grabados y no grabados solamente para identificar a qué va a tributar el respectivo dividendo. Porque hoy en día, digamos que podemos concluir que tanto las utilidades grabadas como las utilidades no grabadas pues tienen esa finalidad de estar grabados, simplemente a una tarifa distinta. Entonces, claro, cuando se hizo la modificación en el año 2016, pues no se hizo una precisión en la terminología que se venía usando hasta esa fecha y por eso quizás puede ser confuso que hablemos de dividendos o de un cálculo de dividendos y participaciones grabados y no grabados cuando pues al final todos pagan impuestos. Entonces, este artículo 49 básicamente lo que trae es una fórmula de sumas y restas con el fin de poder identificar cuál parte de la utilidad comercial ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad y qué parte no lo ha hecho. Aquí en este punto es muy recomendable poder tener este inventario o este cálculo de todos los dividendos que vayamos o todas las utilidades que se vayan generando año a año, independientemente de que se decida distribuir en la asamblea o que se decidan pues mantener en la compañía para una futura distribución o para una reinversión en su objeto social. Porque hemos encontrado casos en los que cuando vamos a hacer la distribución en años posteriores respecto de utilidades de ejercicios anteriores, no se tiene identificado cuáles son grabadas y no grabadas y no se puede, digamos que, hacer el análisis de, o es un poco más complejo identificar, em, pues a qué tarifa vamos a grabar esas utilidades que se distribuyen. Y aquí digamos que el primer punto, la primera precisión que quisiéramos también agregar es que la modificación de las tarifas del impuesto a los dividendos de la ley 2277, pues es aplicable a partir de la entrada en vigencia de la ley, con lo cual
independientemente de que las utilidades vengan de años anteriores, no sé, 2019, 2020, 2021, y no hayan sido distribuidas, y hoy, en 2023, vamos a distribuir esas utilidades van a estar grabadas bajo las reglas de la ley 2277, porque esta ley pues grava o digamos, el hecho generador del impuesto a los dividendos es el decreto de utilidades, entendiendo por tal la decisión de la Asamblea de distribuirlo a favor de los socios o accionistas en calidad de exigibles. Entonces, en ese momento es cuando se genera el impuesto a los dividendos y no hace referencia o no distingue si las utilidades son provenientes de ejercicios anteriores o si se van a pagar pues con el mismo decreto o si se van a pagar en distintas alícuotas durante el año. Con lo cual, pues lo que hay que tener en cuenta también en este punto es que la compañía debe disponer pues del flujo de caja correspondiente para que en el mes en el que decida distribuir las utilidades, pues cause y practique la retención en la fuente y la traslade a la administración tributaria, independientemente de que el pago al accionista no se haga en ese momento, sino se haga eh, a lo largo del año o en un periodo o en una fecha posterior. Y adicionalmente, pues es que esta norma, la ley 2277, no trajo un régimen de transición para las utilidades que se hubieran generado en años anteriores. Razón por la cual, pues digamos que eso también redunda en el hecho que las nuevas tarifas del impuesto a los dividendos se deban aplicar tanto a las utilidades obtenidas en el año grabable 2022 como en las que vienen de años anteriores y que se van a distribuir este año. Entonces, en estricto sentido, la reforma tributaria o ley 2277 mantuvo la misma lógica de la tributación de los dividendos, que era la que estábamos comentando hace un instante, donde todos los dividendos están grabados, pero simplemente hacemos la identificación de qué utilidad ya pagó impuesto en cabeza de la sociedad y qué utilidad no, para denominar esos dividendos como grabados o no grabados y en virtud de ello, pues aplicarles una tarifa diferencial. Em, digamos que lo único que hizo la reforma tributaria, en términos generales, fue aumentar las tarifas del impuesto a los dividendos. Em, entonces, dependiendo de la naturaleza jurídica y residencia fiscal del socio o accionista que está recibiendo la utilidad, pues en función de eso es que se va a aplicar el impuesto a los dividendos. Entonces, lo primero que hay que señalar es que para dividendos percibidos por personas naturales, pues estos dividendos en principio pues están grabados en cabeza de la persona natural o van a estar grabados en cabeza de la persona natural en su declaración de renta a las tarifas pues del artículo 241 que llegan hasta el 39% del impuesto a la renta. No obstante, digamos que aquí la norma pues establece una retención del 15% después de los primeros 1090 VTs de dividendo. Entonces, los dividendos que tengan la calidad de grabados, es decir, aquellos que provienen de utilidades que no han pagado impuesto en cabeza de la sociedad, estos dividendos van a tener una tarifa inicial del 35% más una tarifa del 15% después de haber aplicado esa tarifa del 35%. Entonces, en un ejemplo podríamos decir que un dividendo de 100 pesos grabado va a tener una tarifa inicial de 35 pesos y posteriormente una tarifa del 15% sobre los 65 a los que quedan restantes. Con lo cual, pues la tarifa finalmente son 35 más el 15% de esos 65 pesos, que equivalen a 9.75, con lo cual, pues el impuesto en cabeza del socio o accionista, pues realmente sería de un 44.75%.
digamos que aquí en este punto la norma agregó una posibilidad para el socio persona natural residente colombiano de incluir un descuento tributario del 19% a partir de las 1090 VTs iniciales de renta líquida por dividendos, donde básicamente como que se compensa de alguna manera o se le devuelve vía descuento tributario parte de esa retención en la fuente, pero este descuento pues solamente lo va a poder imputar o aplicar en su declaración de renta, en este caso pues del año grabable 2022 que se va a presentar en el año 2023. Ahora, si por el contrario se trata de un dividendo grabado, es decir, aquel que proviene de utilidades que ya pagaron impuesto a la renta en cabeza de la sociedad, la tarifa de retención solamente sería del 35%, perdón, del 15%, después de las primeras 1090 VTs. Si el monto del dividendo a distribuir es inferior a estas 1090 VTs, que aproximadamente son menos de 45 millones de pesos, pues no tendría retención en la fuente porque ahí se considera que no tiene retención en la fuente. Ahora, si por el contrario se trata de una persona natural no residente en Colombia o de una sociedad extranjera que tiene la calidad de socio o accionista en la sociedad colombiana que está distribuyendo el dividendo, esos dividendos pues siguen la misma regla de analizar si son grabados y no grabados, donde a los grabados pues les vamos a aplicar una tarifa inicial del 35% más una tarifa del 20% después de haber aplicado ese 35% inicial. Anteriormente o antes de la ley 2277, esta tarifa era solamente del 10%, con lo cual pues se duplica la tarifa. Entonces, en el ejemplo que estábamos comentando de los 100 pesos de dividendo, pues ese socio que es no residente, persona natural o es una sociedad extranjera, para el dividendo grabado tendría que aplicársele una retención de 35 pesos y sobre los 65 restantes aplicar 13 pesos adicionales de impuesto a los dividendos, con lo cual pues su tarifa o compuesta sería de 48 pesos, casi que el 50% del dividendo estaría destinado a pagar impuesto a la renta, vía retención en la fuente. Y por el contrario, si se trata de dividendos no grabados, la tarifa solamente pues sería del 20%, ya que no se aplica pues ese 35 inicial. Entonces, aquí sencillamente lo que dice la reforma tributaria fue duplicar el monto de la tarifa del impuesto a los dividendos y pues claramente lo que se critica de esta norma es pues que se convierte en un desincentivo a la inversión extranjera en Colombia porque es mucho más costoso retirar las utilidades o el beneficio obtenido por el accionista extranjero del país. Ya vemos pues que en el caso de los grabados es casi el 50% de la utilidad que se va a impuesto vía retención en la fuente. Y en el segundo evento pues ya es una tarifa doble que antes era del 10 y ahora va a ser del 20%. Ahora, también puede ocurrir que el socio o accionista de una sociedad nacional sea otra sociedad incorporada bajo las leyes colombianas. Y en ese caso, lo único que hizo la reforma tributaria fue aumentar la tarifa del 7.5% al 10%. Recordemos que en este punto, pues, esa retención en la fuente del 10% va a ser trasladable al socio, persona natural, residente colombiano, eh, o beneficiario final de esa sociedad intermedia que está recibiendo el dividendo, al momento en el que dicha sociedad pues le decrete nuevamente utilidades, eh, pues esa retención inicial va a ser trasladada a ese socio o accionista. Em, y finalmente, los dividendos percibidos por establecimientos permanentes de sociedades extranjeras o sucursales de sociedades extranjeras en Colombia van a estar sometidos a una tarifa de retención en la fuente del 20% cuando se trata de dividendos no grabados
Y cuando se trata de dividendos grabados, pues va a tener una tarifa del 35 inicial más el 20%. Entonces, digamos que queda equiparado el establecimiento permanente o sucursal de sociedad extranjera a la situación que tendría un no residente o una sociedad extranjera respecto de los dividendos que reciben de sociedades colombianas. Entonces, digamos que claramente pues la reforma mantiene la estructura de la tributación de los dividendos, sencillamente ha incrementado las tarifas tanto de los dividendos grabados y no grabados e incluyó un descuento para las personas naturales residentes cuando estos perciban más de 1090 UETs de dividendos a manera pues de compensación del descuento, teniendo en cuenta pues que estos dividendos en las declaraciones de renta de personas naturales, pues ahora van a tributar a la tarifa general del impuesto a la renta de personas naturales, que oscila entre el 21% y el 39% según pues su base gravable. Por esta razón, digamos que todavía sigue siendo interesante el régimen holding de compañías colombianas. Lógicamente, pues digamos que todavía se mantiene pues el control de las sociedades o de los socios accionistas de en qué momento distribuir el dividendo y por lo tanto en qué momento generar el impuesto a los dividendos. Y esto es importante destacarlo porque en las discusiones que se tuvieron de la reforma tributaria, en algún momento el gobierno nacional, lógicamente por sus posiciones ideológicas y políticas, llegó a plantear la obligación de distribuir en cierto porcentaje o en cierto momento las utilidades de las sociedades para poder generar el impuesto a los dividendos. Naturalmente, pues esta situación no fue aprobada por el Congreso y de alguna manera pues existe o se mantiene el principio de libertad empresarial o de libre determinación de las compañías de en qué momento distribuir sus dividendos o mantenerlos en sus compañías. Pero digamos que aquí el punto clave es que el hecho generador, digamos que lo que dispara el impuesto a los dividendos es la decisión de la Asamblea de distribuir el dividendo en cabalidad exigible a los accionistas independientemente de que se pague en ese momento o se pague con posterioridad. Entonces, pues ese es un punto que hay que tener en cuenta, que todavía se puede mantener. Luego, am, hay otras formas de poder trasladar el beneficio a los accionistas que no sea vía el dividendo. Y también, pues, se mantiene el régimen holding, que pues la reforma tributaria no lo eliminó y hoy, pues, se mantiene y sigue siendo un atractivo interesante, por lo menos desde el punto de vista de los dividendos. Entonces, aquí vale la pena recordar en qué consiste el régimen holding, que básicamente hace referencia a una estrategia en virtud de la cual una sociedad matriz ejerce control sobre subsidiarias y filiales, debido pues a que posee el control de las acciones de estas sociedades. Una sociedad holding pues no es otra cosa que una sociedad tenedora de títulos o tenedora de inversiones, en este caso pues de acciones o participaciones en sociedades nacionales, y su finalidad o sus finalidades son la obtención del control de las subsidiarias, la expansión empresarial gracias a la obtención de acciones en diferentes sociedades, el control de una compañía sin ser el dueño de la totalidad de las acciones y la diversificación de la responsabilidad en diferentes tipos de negocio o disminución de niveles de riesgo de la inversión. ¿Qué requisitos establece la norma tributaria para que una compañía pueda acceder al régimen de compañías holding colombiana, que es un régimen de tributación preferencial? Pues primero que tenga como una de sus actividades principales la tenencia de valores, la inversión o holding de acciones o participaciones en sociedades o entidades, ya sean colombianas o del exterior, y la administración de dichas inversiones.
debe tener por lo menos la participación directa o indirecta en al menos el 10% de capital de dos o más sociedades, ya sean colombianas o extranjeras o mezcladas, por un periodo mínimo de 12 meses y contar al menos con 3 empleados, con una dirección, empleados, digamos, contratados bajo todas las formalidades de la legislación laboral colombiana. eh, Tener una dirección propia en Colombia y poder demostrar que la toma de las decisiones estratégicas respecto de las inversiones en las que participa la entidad holding colombiana se realicen desde Colombia, eh, para lo cual pues basta con la simple formalidad de realizar una asamblea anual de accionistas en, en Colombia. Pero también se debe demostrar otra serie de hechos o actividades, por eso digamos que la importancia de tener 3 empleados vinculados en Colombia que realmente pues desarrollen esas actividades de administración. Para efectos de acceder a este régimen, se debe remitir una comunicación ante la administración tributaria eh, indicando pues la voluntad manifiesta de la compañía de acogerse al régimen holding y anexando pues todos los documentos y los requisitos que establece el decreto reglamentario de compañías holding colombianas, que son básicamente requisitos de forma, de mostrar pues la vinculación de los empleados por lo menos en 3 meses, el libro de registro de accionistas de las sociedades en las que tiene la inversión, en donde se pueda constatar que la compañía pues figura como accionista y es titular del más del 10% de participación durante un periodo superior a 12 meses. Se debe pues actualizar el RUT de la compañía para que la administración tributaria, después de haber analizado el cumplimiento de todos los requisitos legales y formales establecidos en la ley y en el decreto, pues la califique como tal, como compañía holding colombiana. Eh, um, es importante advertir en este punto, pues que la sociedad holding colombiana puede acceder a los beneficios del régimen holding en el año gravable, siempre que pues surta, digamos que todo el procedimiento y cumpla con los requisitos para poder acceder a ese régimen. Igual en cualquier momento la compañía también puede desistir del régimen. ¿Cuáles son entonces esos beneficios tributarios del régimen holding? En primer lugar, que los dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una compañía holding colombiana se consideran exentos de impuesto a la renta en Colombia. Es decir, la sociedad holding colombiana no tributaría sobre dividendos o participaciones que provengan de una sociedad del exterior. Eh, los dividendos que se distribuyan de la holding a una persona natural o jurídica en Colombia, pues van grabados a la tarifa del impuesto sobre la renta por concepto de dividendos, de las reglas que mencionamos pues al comienzo de la charla, y los dividendos distribuidos por una sociedad holding colombiana, pues no están distribuidos, perdón, no están sujetos a retención en la fuente, de manera que hay un beneficio importante, porque como veíamos en las diapositivas anteriores, la regla general es que se practica una retención en la fuente del 10%. Y finalmente, las rentas derivadas de la venta o transmisión de las participaciones de una compañía holding en entidades no residentes en Colombia se consideran exentas del impuesto sobre la renta, con lo cual, pues el régimen holding colombiano se enmarca dentro de una alternativa o una herramienta adecuada para la planeación tributaria de venta de participaciones en sociedades en el exterior, que si lo hiciera de manera directa el socio accionista, pues esa utilidad estaría grabada con el impuesto a la renta en cabeza de ese accionista. Esto, digamos, era como lo que teníamos por compartir con ustedes el día de hoy. Nuevamente, pues recordarles que estas reglas se deben aplicar
independientemente de si las utilidades son del año grabable 2022 o si son de utilidades provenientes de ejercicios anteriores. La importancia de poder controlar o tener un inventario de esas utilidades de ejercicios anteriores o incluso de los ejercicios posteriores, ya sea que se distribuyan o no, identificando cuáles tienen la naturaleza de grabadas y no grabadas, para que en su momento pues se haga la distribución de manera correcta. También digamos que es recomendable en este punto poner o dejar dentro del texto del acta en el cual se distribuyen los dividendos y participaciones, pues ese análisis de cuáles tienen la naturaleza de grabadas y cuáles no, para efectos de que en el evento en el que la administración tributaria pues haga una revisión, pues pueda constar allí la decisión. Y lógicamente, pues lo que siempre va a buscar la asamblea o los accionistas, y es totalmente válido, es que si no se hace una distribución total de los dividendos, sino una distribución parcial de esas utilidades, pues hacerlo en primera medida contra las utilidades no grabadas porque tienen una tarifa de impuesto más baja, y por eso digamos que también vale la pena dejar esa anotación o esa acotación en las actas de asamblea para que conste allí que las utilidades que se están distribuyendo pues son aquellas que provienen de utilidades que ya pagarán impuesto en cabeza de la sociedad y por lo tanto pues se van a considerar dividendos no grabados para el socio o accionista. No sé si en este punto existiera alguna inquietud o comentario de parte de los asistentes, la cual pues con el mayor gusto podemos entrar a resolver. Andrés, muchas gracias. Juan Carlos también, como siempre, por su dedicación en estos comités. Como pueden ver nuestros participantes, aquí están los contactos de las oficinas de Crow para quienes estén interesados en recibir mayor información. En caso de tener alguna duda o inquietud adicional, pues también nos lo pueden hacer llegar a nosotros en AmCham a través del correo de asistente dirección @amchamcartagena.org. Nuevamente le damos las gracias a nuestros líderes por su dedicación, por generar estos espacios de actualización para nuestros afiliados y les deseamos a todos una feliz mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse a nuestro comité tributario del día de hoy. Feliz día. Gracias, Sofía, y muchas gracias a todos Gracias, los Sofía. asistentes y cualquier inquietud, pues estaremos atentos. Es un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. Gracias. Bueno, hasta luego, feliz día. Hasta luego, buen día.